Hola a todos, soy Juan del Cerro y el día de hoy tengo dos muy buenas noticias. La primera es que ahora Disruptivo está en WhatsApp. Así es, además de Twitter, Facebook, Mail y todas las otras redes sociales, ya también nos puedes encontrar directamente de tu teléfono a través de WhatsApp. Solamente tienes que enviarnos un mensaje al 55 41 26 44 79 y podrás tener acceso a todos nuestros contenidos directamente desde tu celular. Además, no solamente eso, sino que podrás enviarnos preguntas, dudas o cualquier comentario que quisieras que llegaran a nosotros y te contestaremos en tiempo real. Ya lo sabes, Disruptivo TV en WhatsApp. La otra gran noticia es que Disruptivo TV está lanzando una nueva iniciativa para que juntos podamos aprender cómo ser unos grandes emprendedores sociales. No te pierdas este episodio y quédate hasta el final, donde podrás escuchar las nuevas oportunidades que tenemos para que aprendas cómo crear tu propia empresa social. Hola a todos, yo soy Juan del Cerro, bienvenidos a una nueva edición de Disruptivo TV. El día de hoy vamos a hablar, por supuesto, de emprendimiento social, pero de manera bien interesante, ya que tenemos aquí en el podcast a un profesor que viene desde Harvard, que desde hace 15 años está estudiando el fenómeno de las empresas sociales, para que vean que yo no soy el único loco que está metido e interesado en este tema. Estuvimos en el ITAM en un evento llamado El Futuro del Emprendimiento Social, en el cual se presentó el doctor Kasturi Rangan, o como él se presenta y como lo conocen más comúnmente, Kash Rangan, que nos habló de los estudios que está haciendo, nos habló un poco de toda esta investigación y cuál es su visión del emprendimiento social. Lleva más de 15 años estudiándolo y sin duda nos va a agregar valor a todos. Así que bueno, la entrevista va a ser en inglés, así que voy a ir traduciendo un poco. Ya saben que no me gusta traducir textual, pero sí espero dar algunas de las principales ideas que se vayan compartiendo para que todos podamos aprovechar un poquito de valor. No se despeguen de esta edición de Disruptivo. Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly/Doppler Disruptivo. Antes de que vayamos directamente a escuchar el audio con Kash Rangan, quisiera dar las gracias especialmente al Epic Lab del ITAM. Fíjense que me parece muy interesante cómo cada vez más universidades se están interesando en el emprendimiento social, y en este caso tuve la oportunidad de estar invitado por el ITAM a este evento que me pareció muy interesante, una discusión en la que estuvieron varios emprendedores sociales y representantes de otras organizaciones como yo, y la verdad es que tuvimos una conversación muy interesante con Rangan. Muchísimas gracias al Epic Lab, a todo el equipo, a Dani, a Nomara, a todas las que están allá trabajando durísimo. Les mandamos un abrazo fuerte, les agradecemos mucho la invitación y esperamos que cada vez haya más iniciativas como esta para que todos, estudiantes, instituciones, emprendedores, todos podamos hablar del futuro del emprendimiento social. ¿Qué les parece si vamos directo a escuchar la conversación que tuve con Kash Rangan? Hello, I'm here with Dr. Kasturi Rangan. He is a professor at Harvard and focuses on marketing and social entrepreneurship. And we're here at ITAM because you made a quick visit to Mexico. Well, first of all, thank you so much for in your tight schedule to have the time to talking to us and the public in Disruptivo, our audience. We're always very eager to learn more about social entrepreneurship, and you have an incredible experience. But I'm gonna let you do the talking now. So can you please tell us a little bit about yourself, who you are, what is it that you're doing, what is it that you're studying? My name is Kash Rangan, and I'm a professor at the Harvard Business School, and I wear two hats. I started as a professor in the marketing department. That's my core discipline. And marketing, as everybody knows, is a very important discipline for all commercial entities because that's the one that creates demand, creates value, captures value. But in the last 15 years, I've gotten very interested in the concept of social entrepreneurship and social enterprise. And the reason for that is social enterprise captures invisible value. In marketing, we capture visible value. So we create value for the consumer or for the customer. People can see the value and people are willing to pay for that value. Whereas in social enterprise, a lot of the times the value we create might not even be felt at the level of the individual. It creates value for society and community. For example, like if you just had a very productive workforce, or if you just had a very high level of literacy and education, if we just had a very healthy society where people, all kinds of people got access to healthcare, rich or poor, then we create a very vibrant economy, vibrant society
that benefit might not rest with the individual, but that benefit rests at society level. There's a lot of invisible value. So I see myself as in marketing, I used to focus on the visible value, whereas in social entrepreneurship, I try to tap into the invisible value we are creating for society and encourage those individuals and enterprises that are engaged in that task. Le pregunta a Kash un poco sobre su interés en las empresas sociales y el acercamiento que él tiene como académico de Harvard a este tema que, bueno, a mí ya saben que me apasiona, pero le pregunto por qué le apasiona a él. Y nos cuenta, él viene de una escuela de marketing, él siempre trabajó en marketing, siempre estudió los fenómenos de marketing, y él hace una comparación interesante. Él comenta que el marketing genera un valor visible, un valor tangible, y que cuando conoció el fenómeno de las empresas sociales se dio cuenta que pues generan un valor invisible, un valor intangible, que le pareció muy interesante. Entonces, desde este acercamiento y con esta comparación un poco con el marketing, aunque obviamente son cosas completamente diferentes, fue que inició su camino para estudiar el emprendimiento social. Es bien interesante cómo hace esta comparación, como dice, bueno, pues nosotros sabemos qué tipo de valor agrega el marketing, ¿no? Porque lo ves en todos los días, lo ves en los productos, lo ves en los servicios. Sin embargo, ¿cuál es el tipo de valor que genera en la sociedad el emprendimiento social? ¿Cuál es el valor invisible que generan este tipo de empresas? Eso es lo que él está estudiando en Harvard. Vamos a seguir escuchando la conversación para ver qué más nos dice sobre sus estudios de emprendimiento social. So at Harvard, I think for a long time there were a few professors who used to study. They didn't call it social entrepreneurship. It was the non-profit or the not-for-profit sector. They would do some work in that kind of sectors, but not in a focused manner. We started the study in a rigorous manner, partly because of the prodding from an alumni group, especially from a gentleman by the name of John Whitehead, who were the alumnus of the business school, who had always thought that non-profits needed management education as well. Just like for-profits, he thought non-profits need management education because a lot of them are very poorly managed. So with John Whitehead and the former Dean John MacArthur, we started the Social Enterprise Initiative, and I was privileged to be one of the founding members of that. But when we founded Social Enterprise and we started learning more and more about it, we realized it was even more important than we thought. When we first started it, we thought, it's a sector. We thought it as like there's a for-profit sector, there's a retailing sector, there's a telecom sector, social enterprise is a sector, so we'll do a sector. But when we got into the social sector and started researching and teaching, etc., we found that the challenges are enormous. A lot of our students, especially the younger generation who come to the business school these days, they are interested in creating value for society, and they are interested in addressing those areas where there are market failures. A lot of what we teach in a business school or an economics department applies where markets are able to function. Capitalism functions when there are functioning markets. Functioning markets automatically means that there are no information asymmetries, the buyer and the seller are on the same playing field. But a lot of what we see in the social sector is that buyers and sellers are not on the same playing field. A lot of people don't have basic access to healthcare, maybe education, financial inclusion. All these individuals, households are disadvantaged. They don't even have access to information. In some places, they might not even have political and human rights. So given that there is market failure, a lot of what we teach in the business discipline does not translate that easily. We have to create new curriculum, we have to create new discipline. And like one of the things we have to create is what is social value. We know what is financial value. It's clear. It's clear. We know what's financial value. We know what the measures of profits are. We know what is ROI. We know what is NPV. But do we know what the dimensions of social value are? At the individual level, household level, community level. And a lot of the times the social value that we are trying to measure is probably not even quantifiable or not even able to be monetized. So these are all academic challenges, disciplinary challenges we have to create. So once we started the whole idea of Social Enterprise Initiative and started digging more and more, we realized there's so much less we know that it's not just a question of translating what we know on the commercial side to the social side. So now it has become like a very engaging discipline, both for research, teaching, the whole program, and it's spread quite a lot in the US. Many universities have that now. Me dio mucha curiosidad por qué un profesor como Kash en una universidad de renombre en Estados Unidos se interesaría y comenzaría a estudiar
este tema, ¿no? Que quizás hace 15 años no era tan conocido y tan popular. Y me cuenta que en realidad empezó porque se empezó a enterar mucho en lo que se veía con la sociedad civil, con las organizaciones filantrópicas. Se empezó a meter un poco al tema y se dio cuenta que además de las organizaciones sin fines de lucro, existían estas empresas sociales que pues en realidad eran un fenómeno completamente distinto. Y al darse cuenta que combinaban los negocios con el impacto, decidió integrarse un poquito más, decidió entrar al tema con un par de socios de la universidad, y ahí fue donde se dio cuenta que el sector de emprendimiento social era un sector pues completamente aparte del sector comercial, no sé, del sector de retail o del sector de la tecnología o del sector como muchos que puede haber, y que pues se podía estudiar como en un conjunto y que nadie lo estaba haciendo. Entonces fue por eso que inició este camino para estudiar el sector de las empresas sociales. Una de las cosas de las que se dio cuenta luego es que hay enormes retos en el sector de emprendimiento social. Por ejemplo, desde el principio, pues los compradores y los vendedores no están parados al mismo nivel, ¿no? Se refiere a que pues en otros sectores más tradicionales los compradores y vendedores muchas veces tienen el acceso a la misma información, la misma educación, vienen del mismo lado. Sin embargo, en el sector de las empresas sociales, pues los compradores muchas veces tienen algún tipo de ventaja, ¿no? Por definición, pues son las poblaciones vulnerables a las que se enfocan las empresas sociales. Es bien interesante su enfoque, ya que él dice que muchas veces el mercado no le funciona a las personas con vulnerabilidades, ¿no? No le funciona a las personas en situación de pobreza o a las personas en situación de discapacidad. El mercado tradicional no les funciona, no les resuelve sus problemáticas. Por eso es que entonces, pues no podemos estudiar el emprendimiento social como cualquier tipo de negocio tradicional. Es más, él dice que como justamente este sector es diferente y el mercado no le está funcionando a estas personas, tampoco la escuela tradicional de negocios puede funcionar. Imagínense eso, qué interesante. Alguien que viene de Harvard, de una de las escuelas con los MBAs más reconocidos, dice: las escuelas de negocio tradicionales no le funcionan a las personas en condiciones vulnerables. Es por eso que tenemos que crear un currículum completamente diferente. Ya conocemos el valor financiero, cómo estudiarlo, el retorno de la inversión, cómo medimos todo este tipo de valores y de cosas, pero no sabemos todavía cómo medir la dimensión del impacto social que generan las empresas sociales. Es un sector completamente nuevo que tenemos que estudiar, que las escuelas de negocios tienen que estudiar, que cada vez están estudiando más, y de nuevo pues tendremos que generar y que educar a una nueva generación de emprendedores y de hombres de negocios y hombres y mujeres de negocios, porque lo tradicional simplemente no le está resolviendo las necesidades básicas a las personas que viven en las condiciones más vulnerables. That was going to be my next question. You mentioned, and we see that here also, that more and more the interest of students going into business schools, either like pre-grad or graduate degrees, are interested in creating social value, hybrid value. Do you think that, is it coming, or will there ever come a time where like the traditional business models, especially in business schools, will they become obsolete, or will they become less attractive to students? Like, will students, maybe even it's happening now, rather go to a school that will teach them social entrepreneurship and these like hybrid value models, instead of just a university that only focuses on financial value? You think that's going to happen, or there's not going to be such an interest by the students? My sense is the wave is already there, so it's not a question of predicting whether it'll happen or not. So while I don't think that the world is going to change and say social entrepreneurship is more important than commercial entrepreneurship, that's not going to happen, because we all know that no matter what, business creates a lot of value for society. I think the for-profit business side of what happens in any community or society creates jobs, creates entrepreneurship, creates technology, creates innovation, helps economies grow. All that stuff is true. So that will never go away. But yet at the same time, I think individuals, leaders, academics, thought leaders, they've all realized that in every society, it doesn't matter whether it's a developing or a developed economy, there are always social issues. There are always people who live below the relative poverty line of that particular country. Like US is a very developed economy, but we still have, in the US, we have close to 18 million people living below our poverty line. And there are another 30 million people who are more or less functionally poor, one should say, even though they're not below the poverty line. And now I think society has come to the conclusion that inequality is not the way to go forward. While business should create a lot of value and wealth for society, we can't leave
30 million people behind in the US. In other parts of the world, it's even more. Like in Mexico, I think the proportion of poor people will be even larger. Of your 100 million people, probably about 20 million people would be considered poor, and another 20-30 million people would be lower middle class. So for these individuals, we just can't say government collects taxes, they're going to take care of all your services. That doesn't work, because most governments run a deficit budget, they don't have it. So as a society, I think social entrepreneurship, social enterprise, and many times business itself, through its corporate social responsibility and the other things they do, we got to address these issues, because inequality is no longer the game. Having many people not having access or the opportunity to access many of the things that we take for granted is no longer the game. So I think it's mainstream. It's already mainstreaming. Social entrepreneurship will be regular part and parcel of the curriculum of any business school or any economics program. Después de que Kash me contara un poco sobre cómo cada vez las universidades están interesando más en el emprendimiento social, la pregunta me parecía obligada era: ¿llegará el punto en algún momento en el que las universidades que no ofrezcan estudios de emprendimiento social dejarán de ser atractivas para los jóvenes, especialmente cuando vemos que cada vez son más las personas interesadas en temas como estos? Y su respuesta me pareció bien interesante. Me dijo que en realidad el momento en el que el emprendimiento social sea mainstream no lo tenemos que esperar, es ahora. Ahora todas las universidades están ofreciendo algún tipo de estudio de emprendimiento social. Eso me parece de entrada muy esperanzador, ¿no? Que las instituciones ya se hayan dado cuenta de esto, y lo vemos en México también, no nada más en Estados Unidos, ¿no? Como pues yo ya les he platicado que de repente estamos en la Ibero, de repente estamos en el ITAM, de repente estamos en la UNAM, en el Poli, en la UAM, en muchísimas universidades donde ya el tema de emprendimiento social se está tomando. Y entonces es un tema que ya no es que hay que esperar a que se empiece a dar esto, ya está pasando ahorita. Sin embargo, me dice, bueno, por supuesto que no va a haber un punto en el que se elimine el negocio tradicional, porque también agrega muchísimo valor, ¿no? Por supuesto que los negocios tradicionales agregan valor comercial, agregan innovación, agregan productos que resuelven otro tipo de necesidades, y entonces por supuesto que siempre van a tener que coexistir. Sin embargo, en una sociedad, en un país en el que pues existen millones de personas en condiciones de pobreza, que viven abajo de las líneas de pobreza, no podemos seguir haciendo negocios como siempre. Tenemos que empezar a pensar cómo resolvemos estas problemáticas, cómo cambiamos la vida de estas personas. Por eso es que el emprendimiento social, y ahora pueden decirle al mundo que no lo dice Juan del Cerro, lo dice un profesor de Harvard, es una necesidad. Es una necesidad del sistema actual que tenemos, y si bien nunca van a dejar de existir empresas que tengan modelos de negocio que generan otro tipo de valor, es indispensable que cada vez haya más empresas enfocadas en resolver problemáticas de grupos vulnerables, de grupos en pobreza, porque es insostenible una sociedad en la que haya un desbalance tan importante. Sigamos escuchando la conversación que tuvimos con Kash Rangan, director del programa de emprendimiento social de Harvard Business School. I want to ask you a couple of things about your research, your work. We just came from a talk you gave about scaling social entrepreneurship, and you have a very interesting model you call zigzagging, right? Yeah. Can you explain briefly what does that model implies? What do social enterprises have to do to scale? Great question. So a social entrepreneur is asked a tougher question than what a regular entrepreneur would be asked. In the sense, the social entrepreneur is asked, can you scale the good work you're doing? But when people ask the social entrepreneur the question, can you scale the good work they're doing, they're also asking not just for more numbers. Are you educating more kids? Are you feeding more people? Better healthcare? They're also asking, what is the outcome of that intervention? They're also asking, is this kid you're educating better also able to graduate from high school? Is this kid also able to get a job? Is this kid also a productive citizen? So they're also asking for the outcome side, which is what I call the scope. It's not just the numbers in terms of how many products you've sold, but it's also the question of how effective is the intervention. And so scale and scope are both important. So a social entrepreneur who tries to scale has to address both the question of scale and outcomes, or the scope question, which is a much harder question than just scale. And so in order to get to this point where they have both the kinds of impact, a social entrepreneur has to think creatively, what I call the theory of zigzagging. By zigzagging, I mean sometimes just the outputs and the numbers will do the job, but other times a social entrepreneur has to zag. That means go in the horizontal dimension
to try to influence public policy, to get more advocacy, to get the ideas seated in society, maybe get different kind of funding, focus more on the outcomes of the intervention. The same time they're trying to zig, they have to zag. So in order to have real impact in society, a social entrepreneur, sometimes zigging, sometimes zagging, but by taking steps zigging and zagging, they'll try to achieve the impact for society. And so the research I was presenting was how different social entrepreneurs approach the different components of zigging and zagging to have real impact. It's very interesting because you talked about, in the early stages of the social venture, it's okay to focus on what you're passionate about and just scaling and improving your business model and growing, and then maybe once you've done that to a certain degree, of course, then focus on the scope, on amplifying your impact and that, because if you try to focus on your impact and evaluating and going very deeply into it in the beginning, then you won't grow and you won't become sustainable. So I think it goes a long way on telling that it's okay for social ventures to focus on the business model, on the scaling the impact at first, and then once you have certain level established, focusing on evaluating that impact, evaluating not only the output but the outcomes. I think it's a very interesting way, and not everybody understands it that way. Como director del programa de emprendimiento social de Harvard Business School y autor del libro de Business Solutions for the Global Poor, soluciones de negocios para la pobreza global, el Dr. Cash propone un modelo que él llama el modelo de zigzag. Un modelo que los emprendedores sociales deben de tener en cuenta y que me parece bien interesante. Él dice que normalmente las empresas sociales se tienen que preocupar por dos dimensiones, que de hecho las empresas sociales, los startups, digamos, de impacto social, tienen el juego un poquito más difícil que sus contrapartes comerciales, porque las empresas más tradicionales se tienen que preocupar por crecer, por generar retornos financieros, por escalar, como se le conoce en el mundo startup. Sin embargo, el emprendedor social tiene que preocuparse por escalar y además por generar un impacto positivo, por generar no nada más resultados cuantificables en masa, sino que también esos resultados cuantificables tengan cierta profundidad, tengan de verdad un impacto que trascienda en la vida de las personas. Si se acordarán, hace algunos episodios hablamos con Laura Ortiz del concepto de los outputs y los outcomes. Los outputs son, por ejemplo, la cantidad de casas que una empresa social construye. El outcome sería la mejora en la calidad de vida de las familias que tienen por tener una vivienda. Y entonces el modelo que el Dr. Cash propone es que justamente si tú pones en una gráfica, ¿no?, un eje de las Y y un eje de las X, de un lado tienes la escala, ¿no?, los outputs, y del otro lado tienes los outcomes, los resultados a profundidad. Esto te puede llevar para planear bien el crecimiento de tu empresa social. De repente habrá momentos en los que, por ejemplo, tengas que priorizar la escala y crecer para llegar a muchas más personas, pero no te debes de quedar en eso, sino que después de un tiempo tienes que dar la vuelta hacia enfocarte que avancen más los resultados a profundidad. Entonces, si vas balanceando en momentos la escala y en momentos la profundidad, vas creando una especie tal cual de zigzag que te permite ir mapeando, ir trazando el crecimiento de tu empresa social. Esto nos puede servir como una herramienta con la que podamos tomar la decisión de en qué momento debemos priorizar crecer, ¿no? Crecer antes del impacto, y en qué momento no, en qué momento debemos quizá detener el crecimiento o pasarlo a segundo plano por profundizar mucho más en el impacto, en la medición de los efectos que estamos teniendo, la medición de los efectos que estamos teniendo en la vida de las personas. Es un modelo muy interesante, el modelo de zigzag que propone Kash Rangan, el cual les propongo que si ustedes entran a disruptivo.tv y entran al post que haremos con las notas sobre este podcast, se los podamos compartir visualmente para que lo entiendan mucho mejor. Sigamos con la entrevista. I want to ask you, has there been other key findings in your research that you found that this was incredible, we didn't expect this from when we started studying social entrepreneurs? Was there something that you would like to point to specifically? The one thing that has kept coming time and again through my research is that many times social entrepreneurs, it's in their DNA to be social entrepreneurs. And being social entrepreneurs in the DNA, for some reason they don't see the commercial. I use the word commercial in the loose sense, in the sense that
there is a sustainable way by which they can carry on with the social enterprise they have started. And the sustainable way by which they carry on is to really bring a business mentality to the social enterprise. When they bring a business mentality to social enterprise, they'll end up generating a profit. It's a surplus. So just because you're a social enterprise, that does not preclude you from making a profit or making a surplus. Only thing is you don't distribute that profit to shareholders like you can cover. But there are many ways by which you can make a surplus because you're creating a lot of value. Sometimes that surplus created and the government is the funder who will pay you for the surplus you're creating because you save a lot of money for the government. Sometimes the surplus is created for a different part of the system, like the healthcare might get a lot of benefit from the intervention that you are, so they'll be able to provide you surplus. Sometimes the user themselves will provide you surplus, but it's not a bad idea to bring this mentality of sustainability to social enterprise. And the big aha for me was the first 5 to 10 years at least, a lot of social entrepreneurs resist that. Yeah. They somehow think that if you're a social enterprise, you should be a non-profit. That I think that change is coming through, and a lot of social, especially the younger generation, are looking at social enterprise as a for-profit or a hybrid venture whereby you can create surplus. In that way, you can tap into capital markets, you can grow, but you have to be very careful on what is the value you're creating. That's something that has surprised me in the last 10 years. It's very interesting. We have to stop it here. I would love to tell people that part of your research, I'm guessing you have a lot more, was published in a book by Harvard Business School called Business Solutions for the Global Poor. I just got it yesterday from Amazon, so it's brand new. And I recommend people to get it, to find it on Amazon, find the publications online, because there's a lot more about social entrepreneurship that you've learned in the past 15 years. So thank you very much for your time, for this opportunity. And thank you, of course, to the community in Disruptivo that is listening to this interview. Can we find you? Are you on any social networks? Are you publishing on any platform, anywhere? So the best way to find my work, one, is the Social Enterprise Initiative at the Harvard Business School. We have a separate blog, separate website, and all the research that not only I do, but my colleagues in the Social Enterprise Initiative do. They're all published there, all the cases. It's the most up-to-date stuff you can find on what you do. So just go to the Harvard Business School and then go to the menu page and click on the Social Enterprise Initiative. Awesome. Social Enterprise, and there are at least 4 or 5 faculty members. Everything we do is out there. Perfect. We'll definitely publish the link when we publish this interview. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you, Juan. Thank you very much. La última pregunta que tuve la oportunidad de hacerle a Cash el día que nos conocimos en el Epic Lab del ITAM fue que me dijera pues alguno de los encuentros o alguno de los aprendizajes más interesantes que haya tenido en estos 15 años estudiando el fenómeno de las empresas sociales. Curiosamente me dijo que tiene que ver, que lo más interesante que encontró tiene que ver con las características del emprendedor social. De entrada me dijo que una característica bien interesante es que la persona que decide ser un emprendedor social parece que tiene el emprendimiento social en el ADN. Es algo que lo trae muy dentro de él o de ella y que, digamos, es una característica propia y que por ningún motivo podría ser algo más que no fuera emprendedor social, ¿no? Ahora, una de las cosas más interesantes es que las personas que son emprendedores sociales, durante los primeros años, al principio, les cuesta todavía mucho trabajo, todavía hay un gran tabú y le cuesta a la gente mucho trabajo, pues, aceptar o entender que está bien que haya un beneficio comercial de crear una empresa social. Muchísima gente, cuando quiere crear impacto, todavía busca modelos filantrópicos, modelos sin fines de lucro, que de nuevo, repito, no tengo nada en contra de esos modelos. Siempre me critican en internet que critico a las fundaciones. No tiene nada de malo. Pero bueno, mucha gente empieza queriendo crear modelos sin fines de lucro y considera que está mal, o considera que no deberían de haber modelos que además de generar impacto social, lucre. Y ahora pueden decir que no soy yo, Juan del Cerro, que lo dice, sino literal el director del Centro de Emprendimiento Social de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard. Comenta, si los proyectos sociales y los proyectos que generan impacto social quieren ser sustentables, quieren escalar, quieren impactar la mayor cantidad de personas, entonces tienen que encontrar un modelo económicamente sustentable, financieramente sustentable, que pueda acceder a recursos financieros del sistema de capital, que pueda utilizar las herramientas del mercado, de los negocios, para crecer. Y él encontró que cuando los emprendedores rompen ese tabú y aceptan que sus negocios podrían tener algún tipo de impacto, entonces tienen mucho más potencial
de crecer y de impactar a más personas. Es bien interesante, a mí me encanta que lo diga él porque pues, es algo que yo vengo predicando desde hace algún tiempo, pero obviamente no es que yo me haya dado cuenta de eso, ni yo lo inventé ni nada, ¿no? Pero es padrísimo ver que de lo que hemos estado hablando en Disruptivo en los últimos años está reforzado por gente que lo viene estudiando de verdad en las top escuelas que existen en el mundo. Entonces, bueno, pues esa es la última conclusión que tuvimos oportunidad de hablar con Kash Rangnan. De verdad que fue una gran oportunidad. Yo estoy súper agradecido. No lo puedo repetir suficientes veces con el equipo del Epic Lab, del ITAM, Daniela Ruiz Maceo, a quien le mando un abrazo gigantesco y le agradezco por la oportunidad de haber platicado con Kash. Fue de verdad, para mí que soy un gran entusiasta del tema, haber tenido la oportunidad de sentarme uno a uno con él, fue de verdad una gran oportunidad, una joya. También por supuesto a Nomara Parra, que nos ayudó a coordinar todo esto. Les mandamos a las dos un abrazo gigantesco. Me robé más tiempo del que me habían dado chance, pero bueno, ni modo, ya sabían cómo soy, para qué me invitan. Nos dio chance de tener una enorme conversación que hoy podemos compartir con todos ustedes. Y no solo eso, sino que hoy también le pedimos a todos ustedes que nos ayuden a compartirla para que cada vez más personas conozcan el trabajo de Kash Rangnan y toda la iniciativa de empresas sociales de la escuela de Harvard. Si quieren enterarse de todo lo que está pasando en la Harvard Business School, en la iniciativa de empresas sociales, pueden entrar a la página. Está un poco complicado el link, así que pongan atención. Es hbs.edu/social enterprise. Por supuesto que está en inglés, ni modo, ahora sí que así están todos los papers, pero hay información muy buena que si ustedes pueden entrar, van a encontrar para seguirnos educando más en este estudio de los negocios sociales. Si no apuntaron el link, bueno, lo repito, hbs.edu/social enterprise. Si no, también pueden buscar básicamente en la escuela de Harvard Business School, entran a la página y ahí buscan Social Enterprise y van a entrar a esta iniciativa. Hay muchísimo contenido, muchísimos miembros de la facultad de Harvard están escribiendo y están estudiando este tema y estoy seguro que a muchos de ustedes les va a agregar muchísimo valor. Muchísimas gracias a todos. Repito, por favor, ayúdanos a compartir este episodio para que cada vez más personas conozcan lo que están haciendo allá en Harvard y sobre todo que cada vez más personas conozcan este modelo de empresas sociales. Les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos como @DisruptivoTV, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Y a mí me encuentran como @delcerrojuan. Ya lo saben, sigamos la conversación, sigamos hablando de emprendimiento social. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias al equipo que hizo posible que este podcast llegara a sus oídos. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. En Disruptivo TV queremos llegar más allá. Así es, durante más de 3 años hemos tratado de inspirarte con historias, casos de éxito de emprendedores que están cambiando al mundo con sus negocios. Pero ahora para nosotros eso no es suficiente. Queremos que de verdad tú te conviertas también en un emprendedor o una emprendedora social. Pero sabemos que hacerlo solo es difícil. Es por eso que queremos darte las herramientas y los conocimientos necesarios para que lo puedas hacer. Por eso lanzamos Disruptivo Aprende, una nueva iniciativa de educación en la que durante cursos, programas y bootcamps estaremos ofreciendo todos los conocimientos que hemos recopilado en estos más de 3 años de promover y de estudiar el emprendimiento social. Si tú quieres crear una empresa social y no tienes ni idea cómo hacerlo, acércate a nuestros cursos intensivos de Introducción al Emprendimiento Social, Creación de Modelo de Negocio con Impacto o nuestro bootcamp de Diseño y Creación de Empresas Sociales. Solamente tienes que entrar a disruptivo.tv/aprende y ver qué cursos te quedan más cerca y son más convenientes para ti. Ahora tendrás a tu alcance todos los conocimientos y las herramientas que necesitas para que tú también puedas ser un gran emprendedor social. Entra a disruptivo.tv/aprende.